¿Cuántas veces te perdiste intentando ser todo para todos menos para ti mismo? Vivimos corriendo, reaccionando, moldeándonos a las expectativas y en medio de todo nos olvidamos de nosotros. No es el tiempo lo que falta, es la atención la que se dispersa. La vida está pasando mientras la entregas a los ruidos del mundo y lo que queda es un vacío difícil de explicar. Pero hay un punto de inflexión. Empieza cuando entiendes que nadie vendrá a rescatarte. No se trata de los otros, se trata de ti. De dejar de mendigar aprobación y empezar a construir una vida con propósito. Cuando decides volver a ti, todo empieza a cambiar. Porque el mundo en el que vives es, en realidad, un reflejo del mundo que cultivas por dentro. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder es silencioso. Es la elección diaria de no desperdiciar lo más precioso, tu propia energía. Y eso no exige perfección, solo presencia, solo decisión. Antes de empezar, escribe en los comentarios: mi vida vale más que la distracción. Al escribir, marcas el primer paso de regreso a casa, tú mismo. Número 1. El espejo interior. ¿Te has mirado por dentro como quien observa el mar al amanecer? Hay silencios que dicen más que 1000 pensamientos. Pero ¿cuántas veces te detuviste a sumergirte en ese silencio, en ese espejo invisible que es tu propia mente? La mayoría vive en la superficie, despierta, corre, cumple tareas, interactúa, sonríe y repite. Pero por dentro hay un desierto que nadie visita, un vacío alimentado por distracciones y por la urgencia de agradar al mundo. Marco Aurelio escribió esa frase mientras comandaba un imperio, pero también su mente. Y eso es lo que olvidamos, que el alma no nace lista, se construye con cada cosa en la que decidimos enfocarnos. Alimentamos, sin darnos cuenta, a nuestros propios enemigos internos. La duda, la envidia, el miedo, la prisa, el tedio, todo crece donde reposa la atención. Y entonces un día nos sentimos exhaustos sin entender por qué. Pero el agotamiento viene de vivir hacia afuera por demasiado tiempo. La verdad es que te has vuelto un reflejo de lo que consumes. Las comparaciones constantes, la necesidad de estar siempre conectado, la avalancha de opiniones que intentan moldearte. La mente que un día fue fuente de claridad, ahora parece un campo de batalla entre lo que eres y lo que intentan hacer de ti. Y cuanto más te pierdes en ese ruido, más difícil se vuelve oír la única voz que realmente importa, la tuya. Concentrarte en ti no es egoísmo, es supervivencia. Es como cerrar las ventanas en una tormenta para proteger lo más valioso dentro de casa. El mundo afuera seguirá exigiendo, llamando, gritando. Pero tu silencio puede ser más fuerte que todo eso. Si aprendes a habitarlo, cuando dejas de vigilar los pasos de los demás, finalmente empiezas a notar dónde pisan tus propios pies. El foco en ti no es aislamiento, es precisión. Es dejar de desperdiciar energía en lo que está fuera de tu alcance para invertirla en lo que sí puedes transformar. Tu mente, tu postura, tu camino. La práctica estoica nos invita a ese regreso hacia adentro, a ese retorno a lo esencial, porque al fin y al cabo, todo lo que llamas realidad es un reflejo de lo que aceptas como verdad. Y si tu interior está fragmentado, el mundo parecerá siempre desordenado. Empieza con gestos simples, apaga lo que distrae, respira con conciencia, escribe tus pensamientos, confronta tus creencias. Vuelve íntimo tu propio paisaje interno. Conoce tus ciclos, tus puntos de luz y de sombra. Aprende a nombrar lo que sientes, no para juzgar, sino para entender. Porque el autoconocimiento no es vanidad, es mapa. La vida exige de nosotros una presencia que el piloto automático jamás ofrecerá. Y si realmente quieres dejar de desperdiciar tu existencia, necesitas hacer las paces con el silencio, con la lentitud, con la incomodidad de mirarte sin máscara. La transformación real empieza en el desasosiego. No se trata de dar la espalda al mundo, sino de caminar por él con raíces profundas. Quien se conoce no se dobla, quien se centra no se pierde.
Quien se ve con honestidad aprende a vivir con intención. El espejo interior no miente, solo devuelve. Y al mirarte quizá por primera vez percibirás, todo lo que buscas afuera ya estaba ahí dentro, esperando tu coraje para florecer. Número 2. El escenario de la conciencia. ¿Te has dado cuenta de que puedes estar ensayando la vida de otros sin haber memorizado la tuya? Desde temprano aprendemos los papeles que el mundo espera que desempeñemos. El hijo obediente, el profesional prometedor, el amigo disponible, el ciudadano ejemplar. Y vamos representando, escena tras escena, aunque por dentro el guión ya no tenga sentido. Séneca, con la lucidez de quien veía el tiempo como oro líquido, nos recuerda que no es la duración la que da valor a la vida, sino la forma en que se vive. Hay quien vive 80 años dormido y quien despierta en una sola mañana para no volver a adormecerse jamás. Concentrarte en ti es rechazar el papel que escribieron para ti. Es decir, no al vestuario apretado de las expectativas ajenas y sí al vestuario imperfecto pero auténtico de tu verdadero yo. Es empezar a escribir tu propia obra, aunque el público no aplauda, aunque muchos se vayan a mitad del acto. Puedes estar siguiendo todas las reglas, cumpliendo todos los papeles, siendo todo para todos, y aún así sentir una incomodidad constante. Ese malestar es tu yo verdadero, atrapado detrás del telón, esperando una brecha para subir al escenario, esperando que, por fin, asumas el protagonismo de tu propia historia. ¿Por qué es tan difícil? Porque asumir el control exige coraje. Coraje de decepcionar. Coraje de errar en vivo. Coraje de perderse para encontrarse. El foco en uno mismo es muchas veces solitario. Porque cuando dejas de vivir para agradar, dejas también de encajar en muchos lugares. Pero eso no es pérdida, es liberación. El escenario de la conciencia no tiene maquillaje que oculte la verdad. En él, cada gesto falso pesa, cada mentira interior resuena. Y por más que el mundo te premie por actuar bien, tú sabes, en el silencio del camerino, cuándo te estás traicionando. Por eso, comienza a escucharte con más atención que al mundo. Observa cómo reacciona tu cuerpo a ciertas rutinas, cómo tu alma se marchita en determinadas conversaciones, cómo tu energía desaparece cuando te alejas de lo que amas. Esas son las señales. Las líneas reales, ignorarlas es seguir actuando en una obra que no es tuya, para un público que ni siquiera te conoce de verdad. La conciencia no grita, susurra, pero cuando decides escucharla todo cambia. Las decisiones dejan de ser reacciones y pasan a ser elecciones. Los caminos dejan de ser atajos y se vuelven travesías con sentido. Y el tiempo, ese que parecía escaso, gana densidad, gana presencia. Porque cada segundo vivido con intención tiene un peso que horas de distracción jamás tendrán. Concentrarte en ti es, por tanto, un acto artístico. Es crear, día tras día, la versión más honesta de ti mismo. Es dejar de ser reflejo y empezar a ser fuente. Es aceptar que en el escenario de la vida no necesitas ser perfecto, necesitas ser verdadero. Y si un día miras atrás y percibes que interpretaste bien tu papel, no el impuesto, sino el elegido, habrás vivido no solo una vida larga, sino una vida digna. Porque como dijo Séneca, lo que vale no es cuánto tiempo estuviste en escena, sino cómo elegiste vivir cada acto. Número 3. La rendición activa. ¿Has notado cómo la mayor parte de tu sufrimiento proviene de la resistencia? Resistimos a lo que sentimos, a lo que no salió bien, a lo que hicieron los demás, a lo que la vida no nos entregó como esperábamos. Luchamos con una fuerza desesperada contra lo que ya es, y nos herimos en esa lucha silenciosa e inútil. Epicteto, un esclavo que se convirtió en maestro de la libertad interior, nos enseña una verdad difícil de aceptar, pero esencial. La vida no está aquí para complacernos, sino para formarnos.
Y la mayor liberación que podemos alcanzar no es controlar todo a nuestro alrededor, sino dejar de exigir que la realidad se doblegue a nuestras voluntades. La rendición de la que hablamos no es pasividad, no es cruzarse de brazos, ni aceptar injusticias. Es, en realidad, el acto más activo que existe, reconocer lo que no puede cambiarse e invertir toda tu energía en lo que sí. Es decir, sí a lo que la vida trae, sin volverte rehén de lo que no trajo. Es como un guerrero que, al percibir que la batalla no se puede ganar con fuerza, cambia la espada por sabiduría. Mira, no se trata de conformarse, se trata de entender el terreno que pisas para actuar con más precisión. Quien lucha contra la lluvia solo se empapa más. Quien abre el paraguas y sigue, llega más lejos. La pregunta es, ¿estás desperdiciando tu fuerza intentando cambiar lo que ya ocurrió? ¿O estás poniendo esa fuerza donde realmente puede florecer? Muchas veces, la resistencia nace de una idea distorsionada de control. Queremos que la gente nos comprenda, que el pasado sea distinto, que el mundo siga nuestro ritmo. Y eso nos agota. Es como remar contra una corriente fuerte. No solo no llegamos a donde queremos, sino que nos alejamos de nosotros mismos. La rendición activa es lo opuesto a la renuncia. Es el inicio de la sabiduría. Es dejar de enredarte en pensamientos que te tiran hacia atrás y empezar a caminar con ligereza, aún sin todas las respuestas. Es tener la humildad de decir, esto está fuera de mi alcance, así que lo dejo ir, y el coraje de completar, pero esto de aquí es mío, y en esto sí puedo actuar. Cuando practicas esta rendición, la vida deja de ser una guerra y se convierte en un diálogo. Empiezas a escuchar señales que antes ignorabas, a percibir oportunidades donde antes veías amenazas. Tu mente se aclara, tu energía se organiza, y curiosamente el mundo empieza a responder de otra forma, porque quien suelta lo que no controla, gana espacio para abrazar lo que realmente importa, tus hábitos, tus pensamientos, tus actitudes. Y créeme, eso ya es un poder inmenso. Mira tu vida ahora. ¿Dónde has puesto tu fuerza? ¿Qué batallas insistes en pelear, aún sabiendo en el fondo que son paredes intransitables? Y si hoy simplemente dejaras de resistir, si aceptaras que la vida también sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas, tal vez descubras que al dejar de luchar contra la corriente no te hundes, flotas. Y entonces, como dijo Epicteto, la serenidad dejará de ser un deseo distante y se volverá tu nueva forma de existir. Número 4. El silencio que sana existe, un dolor que no sangra. Un agotamiento que no se ve. Se instala cuando nos alejamos del propio centro, intentando resolver el mundo mientras ignoramos el caos interno. Lo has sentido, como si estuvieras rodeado de voces, opiniones, notificaciones, obligaciones, pero en medio de todo, nadie realmente te escuchará, ni siquiera tú, Musonio Rufo, el maestro estoico que enseñaba que la verdadera filosofía se vive en lo cotidiano. Nos invita a silenciar, no por debilidad, sino por sabiduría. El silencio aquí no es vacío, es presencia, es el espacio sagrado donde la conciencia reposa y el alma se reorganiza. Es donde te reencuentras después de haberte dado demasiado a todos y a todo. No se trata solo de callar la boca, se trata de callar la prisa, la necesidad de respuesta inmediata, el impulso de tener razón, la compulsión por controlar. Y sobre todo, se trata de callar el juicio constante que te haces. ¿Has notado cómo muchas veces la voz que más te hiere es la tuya? El silencio que sana es el que observa sin apresurarse a arreglar, el que acoge sin intentar convencer, el que mira el dolor, el error, el desorden y en lugar de avergonzarse, respira. Respira hondo y se queda, porque es ahí, en la incomodidad de lo no resuelto, donde habita la semilla de la transformación. Esa pausa no es pérdida de tiempo, es construcción, es reinicio. Es el momento en que recoges tus partes esparcidas por el cansancio, la ansiedad, la exigencia y empiezas a volver entero a ti.
En el mundo moderno, donde todo grita, quien elige el silencio se vuelve revolucionario. Y ese silencio también es escucha. Escucha real, profunda, sin interrupciones. Cuando aprendes a oír, a ti, a los demás, a la vida, descubres matices antes invisibles. Descubres que muchas peleas nacen de palabras mal puestas, que muchos de tus miedos son historias que te contaste y nunca cuestionaste, que lo que parecía caos era solo tu mente pidiendo atención. El silencio permite entender qué está gritando realmente dentro de ti. A veces es solo cansancio, otras un deseo adormecido de cambiar de vida. A veces tu cuerpo pidiendo pausa, otras tu corazón pidiendo verdad. Pero nada de eso puede oírse si siempre estás hablando, explicando, argumentando, sobreviviendo. Y hay otro silencio aún más poderoso, el de no reaccionar. Cuando alguien te provoca, te ataca, te ignora, y tú, en vez de responder, respiras y eliges no entrar en el juego. Eso no es pasividad, es autocontrol. Es entender que tu energía es demasiado sagrada para gastarla con quien no quiere comprenderla, sino vencerla. El silencio no es ausencia, es contención. Es el espacio donde recuperas poder, donde dejas de ser reactivo y empiezas a ser consciente, donde dejas de vivir por reflejo y pasas a actuar por elección. Detente un instante ahora, cierra los ojos, inspira despacio. Observa los pensamientos que surgen sin pelear con ellos. Solo observa. Ese es el punto de partida. Aquí empiezas a recordarte, no eres el ruido, eres la conciencia que lo escucha. Así que, la próxima vez que todo esté demasiado alto, las exigencias, los conflictos, los miedos, elige el silencio. No para esconderte, sino para fortalecerte. Porque el silencio no solo te protege, te reconstruye. Y cuando vuelvas a hablar, a decidir, a actuar, será con una claridad que antes no existía. Porque solo quien se recoge puede regresar con dirección. Y solo quien se escucha de verdad puede algún día ser oído por el mundo. Número 5. Las fronteras invisibles. ¿Has sentido que estás constantemente intentando proteger algo? Tu energía, tu paz, tu dignidad. Como si estuvieras siempre en alerta, cuidando para que nadie invada de más, exija de más, hiera de más. Ese cansancio que parece venir del mundo, muchas veces nace de la ausencia de fronteras claras, no afuera, sino dentro de ti. Y Heracles, filósofo estoico, hablaba de círculos concéntricos de pertenencia. Empezamos por nosotros. Luego la familia, la comunidad, la humanidad. La sabiduría está en expandir ese sentido de conexión sin perder el centro. Y el centro eres tú. Sin ese eje, lo que debería ser comunión se vuelve confusión. Establecer límites no es cerrarse, es definirse. Es decir, esto soy yo, esto no soy yo. Es mirar una situación y tener el coraje de no participar. No por desamor, sino por autocuidado. Porque cada vez que dices sí a lo que te viola, dices no a ti mismo. Y así, poco a poco, tu energía se escapa. No en explosiones, sino en fugas silenciosas. Piensa en las últimas veces que te sentiste drenado. ¿No fue siempre por exceso? Exceso de responsabilidad, de expectativa, de presencia en lugares que no te acogen de verdad. La ausencia de límites crea un desequilibrio que enferma. Y lo más traicionero es que se disfraza de bondad, de gentileza, de estar siempre ahí. Pero no estás aquí para ser accesible todo el tiempo. Estás aquí para ser entero. La frontera invisible que protege tu esencia empieza cuando reconoces tu propio valor. Cuando entiendes que tu atención es preciosa, que tu tiempo es limitado, que tu paz es innegociable. Y sobre todo, que no necesitas justificarte por proteger lo que construiste con tanto esfuerzo. Tu claridad, tu fuerza, tu calma. Pero los límites no son solo externos. Los más profundos son internos. Hay que poner barreras entre tú y los pensamientos que te sabotean, entre tú y el miedo que te paraliza, entre tú y el hábito de empequeñecerte para caber en lugares que no te merecen. No necesitas gritar para ser respetado, necesitas ser claro, aprender a decir no con serenidad, sin culpa, a decir esto no me sirve,
aunque esperen que aceptes, a retirarte aunque esperen que te expliques. Sí, incomodará, porque el mundo se acostumbró a tenerte disponible. Pero en esa incomodidad plantas la semilla del cambio. Con el tiempo, la gente entenderá que tienes un centro, y quien no lo entienda, quizá nunca te vio de verdad. Los estoicos no defendían una vida aislada. Al contrario, predicaban la participación activa en la vida comunitaria, pero una participación consciente, íntegra, lúcida, donde compartes lo mejor que tienes, sin vaciarte en el proceso. Las fronteras invisibles no alejan, organizan. Muestran dónde termina el otro y dónde comienzas tú. Y en ese reconocimiento nace el respeto mutuo, porque solo quien se respeta puede ser respetado. Mira ahora tus relaciones. ¿Cuáles te nutren y cuáles te drenan? ¿Cuáles se basan en la verdad y cuáles en la obligación? ¿Dónde estás siendo entero y dónde solo estás funcionando? Esos son los mapas. Y te toca a ti trazar las líneas. La construcción de límites es una práctica diaria, un compromiso silencioso con tu integridad. Y cada vez que honras ese compromiso, se abre un nuevo espacio, no de distancia, sino de presencia verdadera. Y en ese espacio, por fin, puedes respirar. Número 6. El peso invisible de las expectativas. ¿Has sentido que siempre le debes algo a alguien? Que te acompaña un patrón invisible, una vara implacable midiendo cada elección tuya. Ese peso silencioso, el de agradar, corresponder, encajar, es uno de los mayores ladrones de tu energía vital. No es el trabajo en sí lo que agota, no son los compromisos. Es el esfuerzo constante por parecer algo que no coincide con quien eres de verdad. Cleantes, el segundo líder de la escuela estoica tras Zenón, sabía que el carácter se forja bajo presión, pero no hablaba de la presión externa, hablaba de la interna, la que surge del choque entre lo que deseas ser y lo que sientes que debes parecer. En ese abismo nace el cansancio más profundo. Te detuviste a preguntar cuántas decisiones tomas cada día solo para ser aceptado, para no decepcionar, para evitar juicios. La expectativa ajena es como un escenario cuya luz nunca se apaga. Pero nadie soporta vivir bajo reflectores todo el tiempo. Hay partes de ti que solo florecen en la oscuridad, lejos de la performance. Esa necesidad de agradar viene muchas veces de una raíz antigua. El miedo a no ser amado si eres auténtico. Y ese miedo se disfraza de esfuerzo, de simpatía, de productividad. Pero la verdad es dura. Cuando sacrificas tu verdad por aprobación, la recompensa nunca es entera. Es siempre condicional, frágil, inestable. Y no solo eso, la expectativa no viene solo de los otros, viene sobre todo de dentro. Tú mismo te impones metas, posturas, máscaras. Te exiges una performance constante de competencia, de autocontrol, de fuerza. Pero ¿hasta qué punto eso es virtud? ¿Y hasta qué punto es autoabandono? Concentrarte en ti es tener el coraje de cuestionar esos patrones, de preguntarte, ¿de quién es esta voz dentro de mí que me exige tanto? Quizás sea la voz de un padre, de un jefe, de toda una sociedad. Pero ahora puedes decidir escucharla menos o incluso silenciarla. Existe una libertad que no se conquista con acciones, sino con conciencia. La de permitirte ser lo que eres, aunque no sea lo que esperan. La de andar a tu propio ritmo. La de decir, esto me basta, cuando todos dicen, ve más lejos. Esa libertad es silenciosa pero transformadora. Los estoicos nos recuerdan que la virtud está en vivir según la naturaleza. Y tu naturaleza no es ser máquina ni modelo, es ser humano. Y lo humano es imperfecto, mutable, contradictorio. Y aún así, digno. Cuando aceptas esto, la vida deja de ser una maratón y se convierte en una travesía. Quizá la mayor virtud sea esta: sostener tu propia verdad con dignidad, aunque nadie aplauda. Mantenerte firme en lo que crees, aunque todos duden. Ser quien eres, aunque cueste admiración. Porque al final, lo que vale no es cuántos te siguen, sino cuántos se quedan cuando te quitas la máscara.
El peso invisible de las expectativas solo desaparece cuando dejas de cargarlo. No cae por sí solo. Eres tú quien decide, esto ya no lo llevo. Y en ese momento sucede algo mágico. Empiezas a andar más ligero, más entero, más real. Y entonces, por fin, la vida vuelve a ser tuya. Número 7. El orden invisible de las cosas. ¿Te has preguntado por qué, incluso haciendo todo bien, sientes que algo está desalineado? Cumples deberes, cumples horarios, cumples promesas, pero por dentro hay una sensación de estar fuera de lugar. Como si la vida se hubiera vuelto un engranaje que gira, pero no lleva a ningún lado. Cicerón, aunque más conocido como orador y político, fue también traductor de la filosofía estoica al corazón romano. Y aquí nos ofrece una pista. Existe un orden en las cosas. Invisible, silencioso, pero real. Y cuando ignoras ese orden, el del universo, el de la naturaleza, el de tu propia conciencia, algo se quiebra por dentro. Hoy vivimos en un tiempo en que todo parece permitido, todo parece posible. Pero hay una diferencia entre libertad y desorden. La libertad verdadera solo florece cuando está sostenida por principios internos. Y ahí está la cuestión. ¿Vives reaccionando al mundo o eligiéndote a ti? Muchos viven guiados por estímulos, no por dirección. Despiertan porque suena la alarma. Corren porque van tarde. Responden porque fueron provocados. La vida entera se vuelve una sucesión de reacciones, no de intenciones. Y en ese piloto automático se pierde lo más precioso, el sentido de propósito. El orden invisible del que habla Cicerón no es religioso ni rígido, es ético. Es esa voz que susurra cuando algo no está bien, aunque todos digan que sí. Es la ligereza que sentimos al actuar con integridad. Es la incomodidad al traicionar nuestros valores. Ese orden habita en cada uno. Ignorarlo tiene un precio, el cansancio existencial. Cuando empiezas a concentrarte de verdad en ti, notas cuánto estabas desalineado. Notas que decir sí a todo te alejó de lo esencial, que trabajar sin pausa te robó presencia, que mantener apariencias te alejó de la verdad. Reconectarte con ese orden no exige grandes gestos. Exige silencio, escucha y acción coherente. Es cuando te detienes y te preguntas, ¿esto que hago me acerca a quien quiero ser? ¿Esta elección honra lo que creo? ¿Este camino me sostiene o me desgasta? Entonces ocurre un pequeño cambio. Empiezas a tomar decisiones más simples, pero más tuyas. Empiezas a decir menos lo que esperan y más lo que importa. Empiezas a dejar lo que brilla para cultivar lo que echa raíces. A ojos del mundo, quizá te vuelvas más aburrido, más introspectivo, menos disponible, pero por dentro, un orden silencioso se restablece. La vida fluye con más armonía, no porque sea más fácil, sino porque dejaste de luchar contra lo que es. Pasas a cooperar con el ritmo natural de la existencia, con la realidad como es y no como quisieras que fuera. Esta elección es diaria, en cada conversación, en cada pensamiento, en cada decisión. Y cuanto más eliges con conciencia, más se revela ese orden invisible. No como regla impuesta, sino como camino natural. Vivir bien, como dijo Cicerón, no es acumular conquistas, sino alinearte con algo mayor. Algo que empieza dentro de ti y se refleja en cada gesto que haces en el mundo. Cuando encuentras ese orden, no necesitas control, confías, no necesitas garantías, actúas. Y el caos que antes te perturbaba ya no te toca. Espero sinceramente que este mensaje te haya sido útil. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí y haber concluido el video. Eso significa que deseas mejorar como persona. Si te gustó el video, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, escribe gratitud. Así sabré que lo viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. El estoicismo está lleno de enseñanzas como esta aplicables a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, te animo a seguir aprendiendo sobre esta filosofía.
Te dejo aquí 2 videos repletos de sabiduría estoica para que continúes aprendiendo. Hasta la próxima.